En un barrio tranquilo, donde el tiempo parecía detenerse, una historia inusual comenzó a tejerse. Las calles arboladas y las casas de antaño guardaban secretos, pero ninguno tan enigmático como el que estaba a punto de revelarse. Todo giraba en torno a una vieja casona y a su peculiar habitante. Don Pedro, un anciano de 84 años, vivía solo en esa casa que había sido testigo de décadas. Su existencia transcurría en un silencio casi absoluto, ajeno a las miradas curiosas de los vecinos. Pero un día, don Pedro tomó una decisión que nadie pudo comprender. Anunció que vendería su hogar, el único refugio que conocía, por la irrisoria suma de $1. La noticia se esparció como un reguero de pólvora, generando escepticismo y una profunda curiosidad. Muchos pensaron que el anciano, finalmente, había perdido la cabeza. ¿Cómo era posible que alguien ofreciera una propiedad por tan poco? ¿Qué ocultaba esa oferta tan extraña? El misterio se profundizó cuando don Pedro, con una mirada indescifrable, susurró que bajo el piso de la casa se escondía un descubrimiento sorprendente. La promesa de algo oculto, algo que desafiaba toda lógica, convirtió la venta en una leyenda urbana instantánea. Nadie sabía qué esperar, pero la intriga era palpable en cada rincón del vecindario. La casa del dólar se había convertido en el centro de todas las miradas. Don Pedro había llegado al vecindario en los años 70, una época de cambios y nuevas esperanzas. Se instaló en la vieja casona, que ya entonces parecía tener una historia propia. Desde el principio, su presencia fue discreta, casi imperceptible. Era un hombre reservado, de pocas palabras, pero siempre educado en sus escasas interacciones. Su distancia, sin embargo, era notoria, mantenía una barrera invisible que impedía cualquier acercamiento genuino. Nadie lograba penetrar en su mundo. Los niños del barrio, con su imaginación desbordada, solían susurrar que don Pedro escondía cosas. Creían que su casa era un laberinto de secretos, un lugar donde el tiempo se había detenido para proteger algo valioso. Esos rumores infantiles, con el tiempo, se convirtieron en parte del folclore local. El aislamiento de don Pedro era casi absoluto, nadie, jamás, había cruzado el umbral de su puerta. Su vida transcurría en una soledad autoimpuesta, sin visitas, sin reuniones, sin el bullicio de la compañía. La casa era su fortaleza, su refugio inexpugnable. A pesar de su reclusión, don Pedro mantenía una rutina impecable, casi ritualista. Cada mañana, a las 7 en punto, salía de su casa para comprar el pan fresco. Luego, con la misma precisión, dedicaba un tiempo a regar sus plantas, cuidándolas con una devoción silenciosa. Nunca hablaba con nadie más allá de un breve saludo, un gesto de cortesía que no invitaba a la conversación. Su vida era un ciclo repetitivo de acciones solitarias, un enigma para todos los que lo observaban desde la distancia. Don Pedro era una sombra en el vecindario, un misterio andante. Un martes por la mañana, la rutina de don Pedro se rompió de la manera más inesperada. En lugar de su habitual paseo, el anciano apareció con un cartel hecho a mano, toscamente escrito, que clavó en el jardín delantero de su casa. Las letras, grandes y desiguales, anunciaban una oferta que desafiaba toda lógica. Se vende. $1. Solo en efectivo. El cartel se convirtió en el tema de conversación instantáneo, desatando una ola de especulaciones entre los vecinos. Algunos pensaron que era una broma de mal gusto, una excentricidad más del anciano. Otros, con un escalofrío, sugirieron que la casa podría estar embrujada, que el precio era un reflejo de una presencia maligna. No faltaron quienes, con un toque de compasión, creyeron que don Pedro estaba arruinado, que la venta por $1 era un acto de desesperación. La incertidumbre flotaba en el aire, alimentando la curiosidad y el morbo. Nadie se atrevía a dar el primer paso. Fue entonces cuando Manuel, un joven recién llegado al barrio, escuchó los rumores. Manuel era un espíritu inquieto, con una curiosidad insaciable y una mente abierta a lo inusual. La historia de la casa del dólar capturó su imaginación de inmediato. A diferencia de los demás, Manuel no vio una broma ni una tragedia, sino un enigma fascinante. Decidió que, por $1, el riesgo era mínimo y la recompensa potencial, inmensa. Con una mezcla de audacia y escepticismo, se acercó a don Pedro. Para sorpresa de todos, Manuel aceptó la oferta sin dudarlo. Su decisión no se basaba en la necesidad de una casa, sino en la pura curiosidad, en el deseo de desentrañar el misterio que rodeaba a don Pedro y su peculiar venta. La transacción se realizó en un silencio casi reverencial.
Don Pedro, con una mirada que parecía contener siglos de historias, aceptó el dólar de Manuel. El billete, arrugado y desgastado, selló un pacto inusual, un acuerdo que cambiaría la vida de Manuel para siempre. La casa del dólar tenía un nuevo dueño, y el misterio estaba a punto de desvelarse. Manuel recibió las llaves de la casa con una mezcla de emoción y aprensión. Al entrar, se encontró con un espacio que el tiempo había olvidado. La casa estaba sucia, cubierta por capas de polvo y telarañas, pero, para su sorpresa, estructuralmente era sólida. Las paredes resistían, los techos se mantenían firmes. Mientras Manuel comenzaba la ardua tarea de limpiar y organizar, notó algo peculiar. Ciertas partes del piso, especialmente en el salón principal, crujían de una manera extraña bajo sus pies. No era el crujido normal de una madera vieja, sino un sonido hueco, como si algo estuviera oculto debajo. La curiosidad de Manuel se agudizó. Siguiendo el sonido, levantó una alfombra vieja y descolorida que cubría una sección del piso. Debajo, encontró una loseta que no estaba fijada como las demás. Parecía haber sido colocada allí de forma temporal, casi como una tapa. Con el corazón latiéndole con fuerza, Manuel se arrodilló y, con un esfuerzo, logró levantar la loseta suelta. Lo que encontró debajo lo dejó sin aliento. No era tierra, ni escombros, sino un hueco oscuro, una abertura que revelaba la existencia de un sótano oculto. La revelación fue impactante. Un sótano secreto, desconocido para todos, se extendía bajo la casa. Manuel descendió con cautela, iluminando el camino con la linterna de su teléfono. El aire era denso, cargado de un olor a humedad y a tiempo detenido. En el centro del sótano, dispuestas con una precisión inquietante, encontró 3 cajas de metal. Eran viejas, oxidadas, pero selladas herméticamente. Cada una parecía contener un fragmento de la vida secreta de don Pedro, un pedazo del enigma que había envuelto al anciano durante décadas. Manuel abrió la primera caja con manos temblorosas. Dentro, encontró una colección de fotografías extrañas, algunas en blanco y negro, otras a color, pero todas con un aire perturbador. Eran imágenes de lugares desconocidos, de personas con rostros borrosos, de escenas que parecían sacadas de un sueño o una pesadilla. La segunda caja estaba llena de dinero antiguo, billetes y monedas de diferentes épocas y países. Había divisas que ya no circulaban, tesoros olvidados que contaban historias de viajes y transacciones pasadas. Era una fortuna en valor histórico, si no monetario. La tercera caja, sin embargo, fue la más enigmática. Manuel la abrió, pero su contenido nunca fue revelado al público. El joven se negó a describir lo que encontró, manteniendo el secreto con una determinación férrea. Solo dijo que era algo que no podía ser compartido, algo que cambiaría la percepción de todo. Días después del descubrimiento, Manuel tomó una decisión trascendental. Con una de las cajas de metal bajo el brazo, se dirigió a la estación de policía local. El contenido de esa caja, la que él decidió entregar, era demasiado importante para mantenerlo en secreto. La policía, inicialmente escéptica, se vio obligada a tomar en serio las afirmaciones de Manuel. El contenido de la caja, aunque nunca se hizo público en detalle, se rumoreaba que estaba relacionado con una desaparición sin resolver de los años 80. Un caso frío, olvidado por el tiempo, parecía revivir. La noticia de la entrega de la caja y su posible conexión con un crimen se filtró rápidamente, sacudiendo la tranquilidad del barrio. Todos los ojos se volvieron hacia la casa del dólar, ahora un epicentro de misterio y especulación. La figura de don Pedro, el anciano enigmático, cobraba una nueva y oscura dimensión. Pero don Pedro ya no estaba. Al día siguiente de que Manuel entregara la caja a la policía, el anciano se mudó sin dejar rastro. Desapareció tan silenciosamente como había vivido, sin despedidas, sin explicaciones. Su partida fue tan misteriosa como su llegada. Lo más sorprendente de todo fue que don Pedro nunca cobró el dólar de la venta. El billete, el símbolo de la transacción más extraña del barrio, permaneció en posesión de Manuel, un recordatorio tangible de un acuerdo inusual. Era como si el dinero nunca hubiera sido el verdadero objetivo. Antes de irse, don Pedro dejó una nota en la mesa de la cocina, una última pieza del rompecabezas. La nota, escrita con una caligrafía temblorosa, contenía una frase enigmática: alguien debía saberlo. Pero no yo. Esas palabras resonaron en la mente de Manuel, añadiendo otra capa de misterio a la historia. La verdad, o al menos una parte de ella,
había salido a la luz, pero la desaparición de don Pedro dejó más preguntas que respuestas. El anciano se había desvanecido, dejando tras de sí un legado de secretos y una casa llena de enigmas. El barrio nunca volvería a ser el mismo. La historia de la Casa del Dólar y el misterioso don Pedro dejó una marca indeleble en el vecindario. El barrio, antes un remanso de paz, no volvió a ser el mismo. La sombra del misterio se cernía sobre sus calles, y cada rincón parecía guardar un secreto. Las conversaciones en las tiendas y en las esquinas giraban en torno a don Pedro. Muchos creían que el anciano escondía aún más secretos, que la caja entregada a la policía era solo la punta del iceberg. Su vida solitaria y su partida repentina alimentaban las teorías más descabelladas. Otros, con una visión más compasiva, sugirieron que don Pedro había actuado como un acto de redención. Quizás, al vender la casa por $1 y dejar la pista del sótano, buscaba liberar una carga, confesar un secreto sin tener que pronunciar una sola palabra. Era su forma de hacer justicia. La policía, por su parte, jamás confirmó los detalles del contenido de la caja ni la conexión con el caso de desaparición. El silencio oficial solo sirvió para alimentar aún más las especulaciones y las leyendas urbanas. El misterio de don Pedro se convirtió en un expediente sin cerrar. Manuel, el joven que compró la casa por $1, todavía vive en ella. Se ha adaptado a su nuevo hogar, pero el sótano oculto permanece cerrado. Nunca volvió a abrirlo, ni siquiera para sí mismo. El peso de lo que encontró allí es una carga que prefiere no revivir. La Casa del Dólar se ha convertido en un monumento al misterio, un recordatorio constante de que las apariencias engañan y que los secretos pueden esconderse a plena vista. El legado de don Pedro perdura, un enigma sin resolver que sigue fascinando a todos los que lo conocen. ¿Comprarías una casa por $1 si supieras que podría esconder algo así? ¿Te atreverías a desenterrar los secretos de un pasado desconocido? Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión sobre esta increíble historia. Suscríbete para no perderte más historias reales que desafían la imaginación.